yo voy a razonar mi voto. En términos generales, debo decirlo, yo estoy en contra del dictamen, pero por las consideraciones que ahora voy a hacer, votaré a favor. El domingo pasado se firmó en el Castillo de Chapultepec por los presidentes nacionales de los partidos y el presidente de la República el llamado Pacto por México. Con gran tino, el presidente del PAN, al finalizar su discurso, cuando suscribió el pacto, dijo que ese pacto no merma nuestra capacidad crítica, no condiciona nuestro ejercicio crítico en el Congreso, no condiciona ni merma el deber que las cámaras del Congreso y que las bancadas del PAN en el Congreso tienen de equilibrar y tienen de contrapesar todo propósito indebido de concentración de poder, de exceso o de abuso. Dijo Gustavo Madero en la firma del pacto: el pacto no demerita el deber opositor cuando así la razón nos reclame esa posición y esa postura. En una sociedad democrática, los congresos participan activamente en una función de contrapesos con la finalidad de evitar excesos por parte de las autoridades ejecutivas de otros poderes. Dentro de esta función existe una corresponsabilidad de nombramientos de altos funcionarios de la administración pública con la finalidad de que el Congreso o alguna de sus cámaras participen en el nombramiento de funcionarios claves para la vida institucional del país. En ninguna parte del mundo democrático, salvo en las dictaduras, se establece un modelo que, al concentrar atribuciones y facultades en materia de seguridad interior, fusione también las competencias de naturaleza distinta, como la de interlocución política con la administración de la policía. Eso no es cierto que existe ni en el caso italiano ni en el caso español, mucho menos en el francés, en el inglés o en el norteamericano. Esta es una excepcionalidad mundial lo que se está planteando. No hay un solo caso que un legislador aquí del PRI nos pueda traer a la tribuna a decir: así funciona en tal país, que no sea un diseño en Cuba, un diseño venezolano, digo, en el mundo democrático. Por lo tanto, no existe esa fusión de funciones. ¿Por qué no existe? Porque mientras la política está llamada a procurar entendimientos para la gobernabilidad democrática, la policía está facultada para hacer un uso legítimo de la fuerza. Por eso hemos buscado mínimos controles democráticos, sí, de orden político, al esquema que han planteado, porque la decisión de concentrar la policía y la política es una decisión de orden político, y por lo tanto el Congreso tiene que poner mínimos controles políticos parlamentarios. Yo sostengo que este modelo es un riesgo en la asunción y el avance de los derechos humanos en México. Y reitero que en ninguna parte del mundo se le otorgan facultades al interlocutor del Congreso en materia de policía y de persecución. Y con esta reforma se va a tener una nueva secretaría con muchas funciones incompatibles. ¿Por qué de inicio no estoy de acuerdo o no he estado de acuerdo? ¿Saben ustedes que la Secretaría de Gobernación tiene facultad para vigilar los contenidos en materia de medios de comunicación? Una de sus facultades es vigilar contenidos en materia de medios impresos. Incluso vigilar que las transmisiones en radio y televisión se conduzcan
por los preceptos constitucionales de la moral pública, el orden público, los derechos de terceros, no perturben la paz. Y a esta Secretaría se le va a dar la policía. Por eso no tienen derecho a resistir el mínimo control que les hemos ofrecido de que sea el Senado de la República el que haga comparecer a los funcionarios, pero también el que los ratifique. No solamente no tienen derecho a ello, no deberían ser parte inequívoco e incondicional de ese modelo. Que el presidente Peña Nieto tiene derecho a proponer este modelo, tiene derecho a proponer. No es cierto que tiene derecho a organizar la administración pública federal como le venga en gana, porque si ese derecho fuera así, entonces la administración pública federal sería un reglamento y no una ley. El presidente tiene derecho a proponer el diseño, el Congreso hace la ley y el Congreso impone límites, establece controles, establece restricciones, sobre todo cuando se concentran funciones que pueden arriesgar el avance de los derechos humanos. Yo puedo documentar a esta Asamblea que el presidente Peña Nieto tuvo de junio o de julio a diciembre un cambio en su visión sobre el tema, que a mí particularmente me pudo. Yo recuerdo cuando al candidato Peña Nieto, ahora presidente de México, se le preguntaba sobre qué modelo, ahora que se habló del modelo de seguridad, iba a seguir. La respuesta fue clarísima, está documentada. Dio los trazos de una Secretaría del Interior. Dio los trazos de una Secretaría del Interior. Yo creo que eso era correcto, lo que en campaña había expresado el hoy presidente de la República. Señor senador, informo que su tiempo se... ¿Dónde se desvió esa intención? ¿Por qué motivos? No lo sabemos. Lo que sí expreso aquí es que lo único que a mí me da posibilidades de votar a favor esta minuta, lo único que a mí me justifica dar un voto a favor, por supuesto, no es ponerle diques al gobierno de Peña, ni obstáculos. No vamos a empeñarnos en que le vaya mal. Si le va mal al gobierno de México, le va mal al pueblo de México. No vamos a actuar con esa mezquindad, con ese criterio. No les vamos a regatear partidistamente nada, como tantas veces se nos regatearon a nosotros, tantas reformas fundamentales aplazadas para el bien de México. No vamos a repetir esa conducta. Lo que sí vamos a tener intocable, intachable, son nuestras convicciones democráticas en los controles que tiene que establecer el Congreso. Por eso yo les digo, señores senadores del PRI y senadoras del PRI, voten a favor de la ratificación, porque esa resistencia no los prestigia, porque esa resistencia incluso pone en duda el cumplimiento de la palabra y el ofrecimiento de hace una semana, como bien lo dijo Larios, cuando nos ofrecían posibilitar la toma de protesta del presidente de la República con el nuevo diseño. Señor senador, por favor... Ya termino, señor vicepresidente en funciones de presidente, ya termino. Voy a votar a favor del dictamen, porque se han incorporado en las posibilidades del proceso legislativo, no teníamos otras, mínimos controles democráticos. Ojalá que el PRI reconsiderara esa postura, porque la otra es una pésima señal. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor senador Javier Corral Jurado. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Armando Ríos Peter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. En realidad, señor senador David Penchina, es tanto para alusiones personales como para rectificación de hechos. Que en el Parlamento la rectificación de hechos es rectificación de dichos. El señor senador Penchina no tiene razón, ni su discurso en la parte relativa a la forma en que se procesó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal cuando llegó a la presidencia Vicente Fox, se realizó de la manera en que él lo ha dicho. Efectivamente, se aprobó en las comisiones del Senado, y es más, voy a poner un testigo de calidad, que es un respetable miembro de este Senado, ni más ni menos que nuestro amigo don Emilio Gamboa Patrón.
porque entonces éramos senadores de la República, varios de los que están aquí: Héctor Larios, Emilio Gamboa, Manuel Barlet, su servidor. Entonces diré que en efecto se aprobó el conjunto de reformas que envió el presidente electo. También fueron depositadas en el Senado de la República a través de legisladores de Acción Nacional, pero se le hicieron modificaciones a la iniciativa. De hecho, en materia de medios, nosotros pedíamos que la parte relativa al Instituto Mexicano de la Radio no dependiera propiamente de la Secretaría de Gobernación, sino que se fuera directamente a la dependencia de la Secretaría de Educación Pública. Yo he tenido incluso en ese tema una vieja aspiración. Yo creo, por ejemplo, que ya no le da al secretario de Gobernación o a la Secretaría de Gobernación seguir teniendo atribuciones en materia de medios de comunicación. Esa vieja crítica que yo he hecho a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ahora que se han fusionado estas competencias, adquiere más relevancia. Por eso ya urge sacar del ámbito de la Secretaría de Gobernación la vigilancia de contenidos en materia de medios. Si antes, por sí sola, es cuestionable esa facultad, más ahora que se le agrega todas las funciones de seguridad interior. Entonces, no fue un fast track, no fue una votación de inmediato. No, ya hubiéramos querido nosotros tener el fast track en el aval y la ratificación del Procurador General de la República que tuvieron ustedes antier. Por cierto, un hombre respetable. No tenemos nada, yo no tengo nada en contra del Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, al contrario, celebro ese nombramiento. Lo que digo es, no es tal como se dijo, que nos dejaron pasar la iniciativa de ley orgánica del presidente Vicente Fox. Bueno, al presidente Calderón ni siquiera le dejaron, ni siquiera le aprobaron varias de las reformas que planteó a la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Así que, por eso pedí la palabra para rectificar los dichos del senador Penchina. No fue así. Y yo me referí fundamentalmente, lo digo con sinceridad, senador Penchina, yo me he referido a las reformas estructurales que a lo largo de los 12 años se han regateado o por chantaje político o por medro político, y que incluso unos y otros nos hemos regateado en distintas épocas del Congreso. Miren ustedes, se ha dicho, por ejemplo, que el Pacto por México que hemos celebrado, dicen, es un recuento de lo que no se hizo. Y yo digo, no, es un recuento de lo que nos regatearon, porque todos los temas encontrarán por lo menos una iniciativa de nosotros en las cámaras del Congreso. De prácticamente el 80% de esos temas, tenemos iniciativas de ley y de reforma constitucional en las cámaras del Congreso. ¿Cuál es la diferencia ahora? No han encontrado, lo digo afectuosamente, no han encontrado en nosotros en este arranque la mezquindad, el regateo político, el cálculo político electoral, decir, hay que ponerle de entrada un dique a Peña. No, no lo vamos a hacer. No, yo soy uno de los principales defensores del pacto, porque son reformas estructurales, reformas legislativas que nosotros hemos planteado en el Congreso, que ahora van a tener ya voluntad para ello. Por supuesto que en ello confío. A ese regateo es al que me he referido. Y por supuesto que no solo debo controvertir, debo negar que en la elección del 2012 se haya puesto a consideración del pueblo de México un rediseño de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Lo que afirmo categóricamente es que la oferta que se hizo es la única que ahorita no se está cumpliendo en esta materia. Era una Secretaría del Interior, esa era, concentrar facultades, el sistema penitenciario, aduanas, aeropuertos, puertos,
el tema migratorio, la Policía Federal, el sistema de inteligencia del Estado. Ese era el tema. Esa concentración de facultades y atribuciones es correcta. Lo que es incorrecto es que toda esa concentración la fusionen con el interlocutor del Congreso. No solo del Congreso, el interlocutor con los organismos ciudadanos en materia de defensa de los derechos humanos, con las organizaciones sociales, con los medios de comunicación, con las cámaras, etcétera. Ahí, senador, informo que su tiempo se ha agotado. Concluido, señor presidente, y por su atención, muchas gracias. Gracias.